muchísimas gracias a Redes Eléctricas por abrirnos este espacio. De parte del equipo de Silvania, es un orgullo y es un gusto estar con ustedes comentándole algunas novedades de, el negocio de iluminación, concretamente las aplicaciones de iluminación industrial. Mi nombre es Javier Ballén, ingeniero electrónico. Ya llevo 22 años trabajando en el sector de iluminación, de los cuales ya llevo 10 en Silvania, básicamente en áreas de producto. Actualmente soy el responsable del portafolio de producto a nivel Latinoamérica, liderando un equipo de 7 ingenieros que estamos continuamente trabajando para mejorar las soluciones de Silvania, para traer la mejor tecnología y los productos con el mejor costo-beneficio a nuestros países. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de iluminación industrial. La charla es un poquito corta, entonces vamos a abarcar muchos temas. Eso sí, quiero hacer énfasis en varias cositas pues súper importantes y claves de este tipo de aplicación. Permítame coloco el punterito. Perfecto. Ok, un poquito de nuestra compañía. Silvana es una empresa líder de iluminación. Realmente nuestra compañía siempre se ha dedicado al tema de iluminación. Tenemos presencia hace más de 100 años en el mercado mundial. En el caso de nuestros países, presencia hace más de 70 años, donde las operaciones más antiguas son precisamente la de Colombia y la de Costa Rica, donde contamos con plantas de ensamble, así de producción, pero pues realmente en tecnología LED. La producción como tal, la fabricación de la fuente de luz se hace en laboratorios súper especializados que básicamente concentran su fabricación en China. Incluso marcas de chips que son europeas, americanas o de otros países, coreanas, ya la fabricación es más hacia allá. Y el resto de la cadena de valor de fabricación entre comillas, ya son tareas de ensamble de los productos. Somos líderes, tenemos presencia en el caso de Latinoamérica en 7 países, donde somos la marca número uno. A nivel internacional tenemos presencia en 48 países. Bueno, el día de hoy vamos a abarcar 4 temas. Básicamente, normalmente en estas charlas a mí me gusta hacer un repaso de algunas características técnicas del producto. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencia, pero más para puntualizar un par de comentarios en cuanto a la especificación y uso de los productos y un recorderis y por supuesto un abrebocas de los conceptos para las personas que están ingresando a nuestro sector, a nuestro negocio. Luego vamos a ver los principios de iluminación industrial con una pequeña introducción del portafolio de productos de Silvania, alguito de iluminación de emergencia y finalmente vamos a cerrar el tema con las áreas clasificadas. Bueno, empecemos por las luminarias. Voy a hablar de unos cuantos parámetros de las luminarias. Esto es como sencillamente un recorderis o un repaso a conceptos que todos debemos manejar en nuestro negocio luminotécnico. El primero es el flujo luminoso, sus unidades son el lumen, es la cantidad total que tiene una fuente de iluminación. Esa cantidad total se puede medir de dos maneras. Una es a través de una esfera integradora que, como su nombre lo indica, se encarga de integrar, de sumar toda la luz que produce una fuente de luz en todas las direcciones del espacio. La otra manera es a través de un equipo más especializado que se llama un fotogoniómetro, que se encarga de capturar la cantidad de luz que un producto emite en un ángulo particular del espacio. Precisamente asociado a esta medición está la intensidad luminosa, que es la cantidad de luz que el producto emite en una dirección o un ángulo específico en el espacio. Esta unidad de medida se utilizaba antiguamente, por ejemplo, en fuentes de iluminación que concentraban la luz como los bombillos reflectores. En esa época, época de tradicionales, hace unos 10, 15 años, en la etiqueta de los productos, de ese tipo de producto que concentraban la luz, no se declaraban lúmenes, sino que se declaraba las candelas, es decir, la cantidad máxima de luz que producía ese bombillo en el punto de máxima producción que normalmente era debajo del mismo o en 0 grados. Temperatura de color, yo lo explico como la apariencia o la tonalidad de la luz blanca. Esto también es un concepto que afortunadamente gracias a la entrada de los reglamentos técnicos ya se entiende más en el mercado, se entiende sus implicaciones,
Básicamente estamos hablando de la apariencia del color blanco, es decir, si la luz es muy blanca tendiendo un poquito al azul, que sería lo que llamamos una iluminación daylight. Acá en el ejemplo sería como las nubecitas azules. Una luz neutra, que es difícil de definir si es blanca o amarilla, que es, digamos que el punto medio en la apariencia de la tonalidad blanca, y una temperatura de luz cálida que tiende a ser un poco amarilla. Este concepto es importante primero porque ya en las normas están incluyendo algunas restricciones en cuanto al uso de temperatura de color. El Retilab en su versión 2024, que ya va a entrar en vigencia dentro de unos pocos meses de manera plena, pues nos indica, por ejemplo, para alumbrado público una restricción de no utilizar luz 6500. Básicamente hay criterios técnicos en esto, hay criterios de el tema de deslumbramiento, porque ocurre algo curioso con las temperaturas de color, y es que el ojo percibe de una manera particular cada temperatura de color. Por ejemplo, la temperatura de color 6500, si estuviéramos hablando de bombillos, yo puedo tener dos bombillos exactamente el mismo flujo medido en laboratorio, uno temperatura 6500, uno 3000. La sensación para el ojo humano es que hay más luz en el bombillo con temperatura 6500. Entonces, eso estaba pasando en alumbrado público, que la temperatura de color tan fría, pues incrementaba la sensación de deslumbramiento de los conductores en las vías. Por eso se vuelve un tema bastante importante. En este caso, Retilab ya lo está limitando, si no estoy mal, hasta 4500 Kelvin. Es la cifra exacta. No me la he aprendido todavía porque el reglamento es bastante extenso, pero estamos hablando de trabajar luz neutra en alumbrado público. En el caso de iluminación interior, hay otras implicaciones respecto al tema de la sensación biológica que tenemos con la temperatura de color. Básicamente, temperatura de color fría nos activa, nos hace estar alerta; temperatura de color cálida nos hace relajar. Entonces, por ejemplo, en un entorno industrial, es la charla del día de hoy, definitivamente nosotros vamos a estar moviendo en temperaturas de color 4000 Kelvin y 6500 Kelvin para favorecer la atención de las personas que están trabajando en estos espacios. Otro punto importante es la reproducción de color. Esta reproducción de color a nivel industrial no es algo tan crítico. La mayoría de aplicaciones nos permite trabajar con una reproducción de color estándar. En general, la reproducción de color se entiende como que también se ven los colores iluminados bajo una fuente de iluminación. Acá en la foto, espero que en la presentación en la videoconferencia se vea bien la diferencia. Hay una foto que simula un RA70, los colores no se ven vivos; un RA80 ya se distinguen los colores de una manera buena; y RA90 pues ya se ven los colores supremamente vivos. ¿Dónde puede ser crítico esto en el negocio industrial? Por ejemplo, el tema de industria de la impresión. Definitivamente allí en algunos procesos, sobre todo en el tema de control de calidad, estos espacios demandan que tengamos iluminación con una reproducción de color muy buena. El contraejemplo de la reproducción de color es lo que nosotros vemos en las calles donde no se ha actualizado a LED, que teníamos todavía tecnología de sodio. El sodio es una fuente muy eficiente, pero con una reproducción de color muy, muy pobre. Básicamente luz amarilla, en donde nosotros prácticamente en la noche eh, no podíamos distinguir un vehículo si era amarillo, si era blanco o si era de pronto de un color gris. Uno los veía todo como igual, precisamente porque esa fuente de color, esa fuente de iluminación solo emitía un color específico, que es el amarillo. Entonces, esto es importante, por ejemplo, el tema comercial, si es muy exigente en cuanto a la reproducción de color. En tema de exhibiciones también. En el negocio industrial, prácticamente el 99% de las aplicaciones pueden trabajar muy bien con reproducción de color 80. Antiguamente se aceptaba en bodegas trabajar con reproducción de color 70. Sin embargo, ya la reglamentación está evolucionando, y prácticamente que en este momento el estándar es reproducción de color RA80. Bueno, un poquito acerca de cómo la luminaria distribuye la luz en el espacio. Básicamente, esto es lo que se registra con un fotogoniómetro. Con el fotogoniómetro se hace un barrido en el cual se va girando el instrumento alrededor de la luminaria, tanto en el eje Z como en el eje X. Entonces, nosotros vamos a tener un muestreo de cuánta luz emite la luminaria
en cada ángulo, en cada combinación de ángulo alrededor de la luminaria. Esto en las fichas técnicas, en el archivo, en los archivos fotométricos, incluyendo el archivo AIES, que es lo que los fabricantes normalmente manejamos para diseño, entrega una tabla con todos esos datos. Normalmente son tablas supremamente extensas. A nivel de fichas técnicas, nosotros lo que vemos es básicamente eh, una muestra de un plano o dos planos. Normalmente se toma el plano longitudinal a la luminaria y el plano transversal, y eso es lo que aparece en las fichas técnicas. En el caso de un producto que tiene una distribución simétrica, es decir, que es igual en el plano longitudinal y en el plano transversal, simplemente vamos a encontrar una sola curva, porque realmente su distribución de la luz va a ser la misma sin importar cómo se gire la luminaria. En ese caso, a nosotros lo que nos interesa es conocer el tipo de ángulo. Entonces, esto aplica tanto para productos de iluminación interior, productos high bay, como productos de iluminación exterior, como los proyectores con distribución simétrica. Hay una clasificación de los ángulos de acuerdo a qué tanto abre su haz de luz. Entonces, por ejemplo, tipo 5 es simétrico, muy cerrado, tipo 5 cerrado, tipo 5 medio, tipo 5 abierto. Abierto sería, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en una luminaria hermética cuyo haz de luz se expande, se abre bastante para poder cubrir un área mucho más grande. En el caso de High Bay se busca concentrar un poco más la luz porque normalmente la luminaria va a estar a una altura considerable del plano de trabajo, entonces no nos sirve que la luz se vaya a las paredes, nos sirve concentrar la luz hacia nuestro plano de trabajo. En el caso de la parametrización o estandarización americana, se habla del tipo NEMA. Básicamente hay siete tipos NEMA, perdón, en donde se relaciona de acuerdo al ángulo de apertura específico, arrancando desde very narrow, que es muy, muy cerrado, básicamente para aplicaciones deportivas donde la luminaria está en un mástil muy alto, pasando por narrow, medium wide, hasta very wide, que sería el ángulo más abierto, por ejemplo, un panel LED. Hay una implicación respecto a los ángulos de apertura, y esto es súper importante mirarlo en nivel industrial, sobre todo cuando estamos especificando producto para aplicación high bay, donde las luminarias están a una altura considerable. Normalmente las luminarias high bay, cuando van a estar por encima de los 5 metros, se recomienda muchísimo el uso de lentes, precisamente para concentrar la luz y llevarla hacia el piso, hacia el plano de trabajo, y que no se disperse demasiado. Sin embargo, si nosotros miramos las luminarias sin mirar la aplicación, simplemente los parámetros técnicos de la luminaria, vamos a encontrar una característica que es normal, es parte del funcionamiento constructivo de la luminaria, y es que en general, entre más abierto el ángulo, la eficacia es un poco mejor. El ejemplo más sencillo de esto es, tomemos el primer ejemplo, una luminaria que abre 120 grados, prácticamente distribuye su luz como un panel LED. Nosotros podemos encontrar producto comercial que ya está alcanzando 180 lumen vatio, básicamente porque la luminaria no cuenta con lentes. Esto va a ser clave porque los lentes, así como nos ayudan a concentrar más la luz, pueden no, de hecho tienen unas pérdidas ópticas normales como cualquier material, la luz pasa a través de él, por más que digamos que tiene una alta transmitancia que puede estar por encima del 90%, perdemos el 10% de la luz que viene de los chip LED hacia el exterior. Entonces, en este caso, al plano de trabajo, estas son cifras, digamos que explicativas, podríamos tener 150 luxes. Si colocamos la misma luminaria, le colocamos lente, es normal que se pierdan unos lumes vatio. Entonces, ustedes van a encontrar una luminaria que en su ficha técnica va a declarar 160 lumen vatio, pero la ventaja es que como concentramos la luz hacia el plano de trabajo, aquí podemos tener un mejor resultado a nivel del nivel de iluminación de los luxes que estamos teniendo en nuestro plano de trabajo comparado con el otro producto. Igual si colocamos 60 se concentra un poquito más. Esto prácticamente es como si el lente entre más concentrada la luz tiene que hacer un esfuerzo mayor y tiene unas pérdidas un poquito más altas. El mismo producto cambiándole los lentes podemos perder 3, 4, en el ejemplo 5 lumen por vatio. Me concentra un poco más la luz. Aquí lo que se sacrificaría es que ya el área de cobertura de la luminaria se hace un poco más pequeña, pero tengo un mejor nivel de iluminación.
30 grados ya estaríamos hablando de un producto para alturas considerables, prácticamente que en high bay, en sector industrial, no se manejaría en high bay, se manejaría, por ejemplo, en iluminación exterior, donde tenemos las luminarias puestas a más de 6, 7, 8 metros y tendríamos fotometrías recomendadas de 30 grados o similar. Aquí también se reduce un poco la eficacia del producto, pero podemos tener un nivel de iluminación, por supuesto, un área más pequeña. Entonces, esto es importante. Acá la conclusión es que no siempre es una buena recomendación simplemente mirar el lumen vatio de la luminaria, sino que hay que contextualizarlo en qué ángulo de apertura tiene. Esto pasa mucho en los proyectos de High Bay que ofrecen luminarias, básicamente la luminaria básica de High Bay, que realmente no está diseñada para High Bay, simplemente constructivamente se parece a una High Bay sin lentes. Vamos a tener la máxima eficacia del producto, pero no va a ser la mejor solución a nivel del proyecto luminotécnico porque no va a llevar toda la luz al plano de trabajo. Bueno, hablemos un poquito de características eléctricas. Pues, tensión de alimentación ya es algo que se maneja de manera corriente en el día a día de trabajo. Aquí un comentario importante y es que en la mayoría de productos, especialmente en industria, los fabricantes trabajamos tensiones universales o multivoltaje. Hay dos tipos de multivoltaje. En general nosotros buscamos que en industria trabajemos de 100 hasta 277 voltios. Hay otros productos que 100 funcionan de 100 voltios hasta 240 voltios. Hasta ahí todo bien. Hay una particularidad con los drivers LED y eso es una de las consultas más frecuentes de pronto cuando hay una falla de producto en industria. A veces se nota que algunos productos pueden fallar cuando se hace la revisión en campo, se nota que hay caídas de tensión. Hay una particularidad con los drivers LED, no solo le pasa a Silvania, es un tema de la industria en general, y es que los drivers LED son más delicados a la subtensión que a la sobretensión. Por supuesto, son productos multivoltaje. Si están conectados a 110 voltios, hacia arriba tengo un montón de espacio para que se suba la tensión. Se puede subir a 150, no tengo problema. Se subió a 180, no tengo problema, pero hacia abajo sí es un problema, porque si por normalmente un producto que está declarado 177, su tensión mínima de trabajo es 85 voltios, y hay una particularidad con los drivers es que si por algún motivo hubo una caída de tensión, pronto una falla en la red, un tema de la entrada de algunos equipos de alta potencia y se llegó a 80 voltios, el driver intenta seguir funcionando, pero va a funcionar de una manera forzada que puede forzar finalmente su reducción de la vida útil y un daño prematuro. Entonces es muy importante siempre revisar esto. En instalaciones bifásicas también puede pasar cuando hay daños de una sola fase. Eh, Nos ha pasado, por ejemplo, cuando hay daño en una sola fase con la fase con falla tierra, entonces la luminaria ve como si estuviera alimentada, pero va a haber un voltaje un poco menor. Puede haber un voltaje un poco menor de los 85 voltios y ahí puede ocasionar una falla del driver. Entonces hay que tener cuidado con el tema de las subtensiones en cualquier tipo de instalación que involucre tecnología LED y driver LED. Bueno, consumo total de la luminaria, esto pues ya es algo, un parámetro bien conocido. Ahí lo importante es que realmente garanticemos que nuestro fabricante o nuestro proveedor esté declarando el consumo completo. Silvania lo hace. Nosotros no declaramos el módulo LED, no declaramos parcialmente la luminaria, declaramos el equipo completo en funcionamiento normal. Otro punto importante está relacionado con la calidad de energía. Aquí hay dos parámetros que nosotros usamos normalmente, el factor de potencia y los armónicos. En la época de iluminación tradicional realmente nos importaba más los armónicos, el factor de potencia, perdón, porque nosotros teníamos balastos en esa época que hacía las veces del driver, que básicamente eran inductores o transformadores. Entonces esto desbalanceaba bastante el factor de potencia, generando la aparición de potencia reactiva, es decir, potencia que no se está consumiendo de manera eficiente, sino que solo está generando pérdidas a nivel eléctrico reflejadas en calentamiento de los equipos. Entonces, esto es importante para la industria porque
a las grandes industrias les miden la potencia reactiva. Tenemos una pregunta por ahí. eh, Edinson, cuéntanos. Hola Javier, buenos días. Buenos días. Con base en lo que mencionabas de los drivers para este tipo de lámparas, he escuchado en el tema de las aplicaciones que el tema del calor o la disipación de calor también le influye mucho al driver por lo sensible que es. La pregunta o más bien es, sí, una pregunta, ¿qué nos sugieres para el tema de esa disipación de calor y evitarlo? Conozco casos en los que el espacio por diseños estructurales de la industria dejan muy poco espacio para eso y no es tenido en cuenta. Entonces, ¿cómo acotarlo, cómo discernir esas diferencias con ese tema? Excelente punto, Edinson. Realmente, como cualquier equipo electrónico, tiene dos enemigos mortales. La humedad es uno, el calor es otro. En la época de balastos electrónicos prácticamente teníamos una regla en el mercado y es que 10 grados de temperatura ambiente más me significaba la mitad de la vida útil del equipo. Entonces, efectivamente, en tecnología LED, el producto es todavía más sensible a la temperatura porque el LED como tal, el chip LED, el componente, la fuente de iluminación, también es electrónica, también es sensible a la temperatura. Y en ese caso hay que tener cuidado con las condiciones de instalación. Entonces, casos de la vida real del tema industrial. Naves industriales o galpones con tejas de zinc es un material supremamente metálico, transmite el calor muy bien. Muchas veces nosotros hemos encontrado bodegas en donde la temperatura de la bodega a nivel del piso puede estar 35 grados, digamos que alta pero tolerable. Cuando uno mide a 50 centímetros del techo, puedes encontrarte 45, 48 grados por el hecho de que hay mucha temperatura radiada que captura el material de las tejas y se concentra en la parte alta de las construcciones. Entonces hay que tener cuidado con dónde se colocan las luminarias. Básicamente, en ese tipo de instalación, con descolgar un poco más las luminarias ya se saca esa zona de alta temperatura, colocarlas más bajitas, más lejos del techo. En el caso comercial, por ejemplo, sí es un problema porque actualmente la tendencia de los constructores es reducir costos, por supuesto, y se está comenzando a colocar producto LED embebido o embutido directamente en la placa, en espacios muy pequeños donde prácticamente en la caja eléctrica se hace caber una bala LED. Ahí puede haber sobrecalentamiento y por supuesto si hay sobrecalentamiento, el producto no va a cumplir con la vida útil declarada por nosotros como fabricantes, porque esas vidas útiles se miden en las condiciones de operación normales. En el caso de productos industriales, somos exigentes. Ahí podemos estar llegando a 50 grados centígrados de temperatura máxima de operación. En el caso de productos comerciales y de consumo masivo para el hogar, ahí pues como el costo es lo más importante, nos vamos con una especificación muy alineada con el uso normal, que podría estar entre 35 y 40 grados centígrados, pero en áreas calientes sí puede haber un calentamiento que nos dañe el producto. Entonces también hay que tener en cuenta la temperatura. Bueno, regresando al tema eléctrico, factor de potencia de armónicos, en tecnología LED, realmente el factor de potencia no es tan importante. De hecho, hay drivers LED que pueden tener un factor de potencia perfecto. Uno los pone en el medidor y el factor de potencia está muy cercano a uno. Es decir, la onda de corriente que pasa por ese dispositivo está casi en fase con la onda de tensión que lo está alimentando. Sin embargo, me está generando armónicos, que armónicos, la manera fácil de explicarlo es ruido eléctrico que el producto está insertando en la red de alimentación. Entonces, para que se hagan una idea, un producto con factor de potencia 0.5, uso domiciliario, uso residencial exclusivamente, puede tener una generación de armónicos del 120, 130, 140%. ¿Por qué no es tan crítico ese producto en una red? Porque estamos hablando de uso domiciliario, típicamente de bombillos y fuentes de iluminación de potencias muy bajas. En el caso de la industria, prácticamente que la recomendación de nosotros es siempre utilizar productos con factor de potencia alto, por encima de 0.9, que eso nos garantiza una generación de armónicos baja que puede estar por debajo del 15%, dependiendo del driver.
Hay drivers que tienen factor de potencia 0.95 y armónicos del 10%, otros factor de potencia 0.9 y armónicos 20%, pero en general estamos en esa franja que buscamos afectar lo mínimo posible la red donde se está instalando el producto. Esto también tiene una implicación, estamos viendo la implicación aguas arriba, pero también tiene una implicación aguas abajo. Un producto con un factor de potencia alto y generación de armónicos baja, significa que internamente el driver tiene unos filtros que también nos ayuda a proteger el driver del ruido eléctrico que pueda tener la red donde lo estoy instalando. Entonces, definitivamente en industria esto es importante y es importante siempre utilizar los productos con la especificación correcta. El contraejemplo de esto nos ha pasado. A veces el cliente final no cuenta con el presupuesto, necesita una iluminación rápida o sencillamente se fue y compró lo primero que encontró. Sector industrial son muy populares las herméticas. Todavía hay mucha gente que utiliza herméticas de tubos. Entonces compró la hermética de tubos con los tubos estándar de vidrio, factor de potencia 0.5, los colocó en su industria. Eso es la receta para el desastre. Más encima, si está una cantidad muy grande, si hay mucho ruido eléctrico, básicamente el comportamiento que van a tener los tubos es que comienzan a parpadear. Estando un mes o 2 meses instalados, va uno a ver que en la instalación comienza a haber muchos tubos parpadeando. Entonces, ¿ahí qué pasó? El ruido eléctrico entró a los tubos están por una especificación residencial, es decir, no están diseñados para estar en un ambiente tan exigente y pues ese driver tiende a fallar en un plazo de tiempo muy corto. Por eso es importante este tema. Bueno, hablemos un poquito de características de desempeño. Entonces, la eficacia, esto es básicamente la relación entre el flujo y la potencia consumida. Aquí lo importante siempre es garantizar que nuestro proveedor nos esté declarando la eficacia efectiva de la luminaria completa, porque hemos encontrado en el mercado que todavía hay fabricantes o importadores que declaran la eficacia de la fuente de iluminación que es el chiplet. Si yo hiciera eso con el portafolio de Silvania, tendríamos 200 lumen vatio en muchos productos, pero esos lumen vatios no son efectivos, no son reales del producto completo ensamblado. Entonces es importante que se exija esto al proveedor. Pasa algo similar con la vida útil. De hecho, la vida útil cambió la manera como se medía. Antiguamente con las fuentes tradicionales hablábamos de vida útil media, en la cual era el tiempo medio que un lote de producto, la mitad de las unidades en un lote del producto se dañaba. Si nosotros hiciéramos esa metodología con tecnología LED, declararíamos el doble o el triple la vida útil porque realmente el producto LED es muy longevo. Si no hay un problema de ensamble, si está correctamente diseñado y ensamblado, realmente va a estar prendido mucho tiempo, pero no con la misma iluminación. Entonces, él arranca brillante, se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando, llega un punto que pasa por el 70% de su flujo inicial, ahí es donde nosotros recomendamos cambiarlo, pero lamentablemente el producto realmente va a seguir encendido. Entonces, aquí realmente hay dos mensajes. Primero, pedirle a los proveedores que declaren la vida útil sobre el producto completo. Y segundo, que en mantenimiento definitivamente la mecánica que nosotros estamos acostumbrados con fuentes tradicionales de cambiar únicamente lo que esté apagado, hay que cambiarla. Necesitamos hacer un mantenimiento basado en el nivel de iluminación, donde tener un luxómetro se va a volver básicamente como tener un multímetro, unas pinzas y un destornillador en nuestra caja de herramientas, porque es la herramienta que nos va a permitir pasar por las áreas de trabajo y decir, acá definitivamente las luminarias ya no están produciendo la luz necesaria y se tiene que hacer un mantenimiento o un cambio de los productos. Un punto importante, esto sobre todo en sector residencial y comercial, los productos con sensores de presencia y con luz piloto. En el caso de la luz piloto, está prohibida usar eso con tecnología LED, porque la luz piloto deja pasar una pequeña corriente hacia el driver. Es como si nunca se apagara el driver, lo hace trabajar forzado, lo hace trabajar en bajo voltaje y en algunos casos, incluso cuando está bien oscuro, se puede ver la luminaria parpadeando un poquito, como intentando encender. La luz piloto daña el producto LED. Y en cuanto a los sensores, también hay una afectación por switcheo. Los productos vienen con una especificación de cantidad de switcheos posibles. Entonces, si yo coloco sensores, esto en especial en áreas de tránsito con productos económicos de vida útil 15.000 horas,
Normalmente en tecnología LED casi siempre los productos manejan una regla que es un switcheo por cada 1000 horas por cada hora de vida declarada. Entonces, ese panel LED de 15.000 horas me va a soportar 15.000 switcheos o 15.000 ciclos de encendido apagado. Si yo le coloco un sensor con un retardo muy pequeñito en un área que hay mucho tráfico de personas que va a estar prendiendo, apagando, yo puedo tener fácilmente 300 switcheos al día y asimismo ese es el tipo de producto que a los 2, 3 meses de instalado se daña. Entonces hay que tener cuidado cuando se utilizan sensores de presencia, eh, poner un retardo considerable para buscar que los switcheos no sean tan repetitivos y así cuidamos la vida útil del producto LED. Otro punto importante en el equipo eléctrico es la protección contra sobretensiones transitorias. Aquí básicamente los productos vienen integrados con un protector de sobretensiones transitorias que me permiten asumir ciertos picos de tensión o de corriente que se tengan en la red. ¿Cuál es el punto importante acá? Esto prácticamente viene estándar en los productos industriales, excepto los tubos LED. Los productos tienen drivers que tienen esto integrado. Lo importante es que se conecte la tierra. Si no se conecta la tierra del driver, este exceso de energía que hay cuando hay un pico, por ejemplo, una maniobra, arranca un motor y genera un pico, el SPD lo detecta, pero no tiene a dónde mandar el exceso de energía y no va a poder proteger internamente el driver y la luminaria. Entonces, es importante acá siempre en luminarias en entorno industrial o en entorno institucional, siempre si la luminaria trae el cable de puesta a tierra, colocarlo porque esto es lo que garantiza que las protecciones internas funcionen. Bueno, hablemos un poquito de la aplicación. En general, iluminación de industria es bien interesante porque abarca muchísimo tipo de aplicación. Tenemos desde áreas de producción, áreas de bodega, diferentes condiciones de instalación. Hay instalaciones de mucha altura, hay instalaciones de poca altura. Está el segmento exterior o la aplicación exterior, por supuesto, en las áreas perimetrales. Y adicionalmente nos encontramos otras exigencias como el tema de áreas con posible riesgo de explosión o áreas clasificadas y áreas de despacho o canopy. En general, bueno, este slide prácticamente ya es parte de la historia de la iluminación, porque ya el cambio a LED es algo que con lo que contamos realmente ya bajo la normativa nueva, bajo Retilab 2024 se prohíben formalmente las fuentes tradicionales. Entonces aquí prácticamente que el cambio a LED ya se vuelve algo que hacemos por defecto. Sin embargo, lo importante es colocar un buen LED que garantice un desempeño correcto, un desempeño adecuado en la aplicación y sobre todo lo más importante, y acá una pregunta que normalmente en los entrenamientos lo hacemos con el equipo comercial, una reflexión de cuál es la solución adecuada para el proyecto. Y acá el mensaje es clarísimo. Necesitamos hacer un análisis más detallado de nuestros proyectos. Muchas veces, para mí el ejemplo perfecto es cuando se construye una bodega nueva o un galpón nuevo, se coloca una iluminación básica, básicamente por colocarla. Muchas veces el dueño es un inversionista, va a salir a arrendar su bodega y resulta que en ese sitio colocaron un taller metalmecánico que incluye ensamble. Entonces, muy probablemente esos operarios que necesitan un nivel de iluminación alto no lo van a tener. O el contraejemplo, de pronto hicieron una bodega, un galpón pensando en usarlo para industria con un nivel de iluminación muy alto y lo que colocaron fue una bodega. Entonces dejaron un espacio sobreiluminado sin necesidad que va a desperdiciar mucho dinero y mucha energía eléctrica. Entonces lo importante es conocer las necesidades del proyecto, siempre tratar de analizar áreas e incluso ahora con áreas clasificadas, revisar muy bien qué tipo de materiales se están manipulando o se están almacenando en el lugar. Entonces, estas es como las reglas que usamos nosotros. Primero, identificar las necesidades por cada área, hacer el diseño de iluminación de acuerdo al rendimiento de la instalación, tener un mantenimiento correcto y finalmente, como les comentaba, en el tema de mantenimiento, ya no va a ser posible cambiar los productos simplemente por reemplazo
o porque se apagaron, es importante planificar las renovaciones. Adicional, la reglamentación, el RETILAB 2024 ya viene aclarando varios aspectos que en el caso de la norma en su versión 2010 no estaba incluyendo, entonces aclarando muy bien qué es un área de trabajo, qué es un área general, qué son las áreas circundantes del área de trabajo. También habla mucho del mantenimiento. El mantenimiento es súper importante planificarlo. Si bien la tecnología LED es, entre comillas, casi libre de mantenimiento, es necesario planificar una limpieza de las luminarias por dos aspectos. En el entorno industrial hay suciedad y es normal que se pegue polvo en el conjunto óptico, reduciendo la cantidad de luz. Y lo más importante, si hay suciedad y la disipación térmica de la luminaria de alguna manera se afecta, se acumula mucha tierra, no podríamos garantizar la vida útil del producto ni el desempeño del producto porque el producto se va a sobrecalentar. Entonces es mandatorio hacer limpieza del producto periódicamente. Otro punto que introdujo la norma bien interesante es que ya Ingeniero, qué hizo, pena, sí es señor, que se dejó de compartir la pantalla. perdóname, Eso, listo, dale. Gracias. listo, perfecto, gracias. Otro punto importante es que el RETILAB está incluyendo una especificación de tarea más detallada. En el RETILAB antiguo, prácticamente en un slide me cabía a mí los requisitos luminotécnicos de industria. Ahora solo voy a presentarle unos ejemplos porque realmente la tabla es bien extensa. Entonces tenemos, por ejemplo, temas tan específicos como zonas generales en en los edificios, salas de control que encontramos en industria, con sus requisitos básicos de nivel de iluminación, de uniformidad, de reproducción de color, de deslumbramiento. Todo esto eh, realmente hace que el trabajo del diseñador de iluminación sea un poco más detallado, pero nos va a garantizar también que las aplicaciones que vamos a instalar en campo van a ser mucho mejor para los usuarios finales. Pues acá les traigo un par de ejemplos. Por acá hay otro tema de logística de almacenes. Fíjense que ya hay un montón de opciones ahí y opciones que pueden ir de niveles de iluminación tan bajitos como 75 o niveles de iluminación tan altos como 750 luxes. Entonces fíjense ahí que hacer un correcto diseño me va a ayudar a optimizar tanto la inversión inicial como el funcionamiento y el costo de operación de mi instalación de iluminación. Por acá otro ejemplo, el tema de elaboración de metalmecánica. Aquí sí que hay un montón de posibles tareas. Entonces, el mensaje es que yo no debería colocar simplemente un nivel de iluminación general para todo, sino que yo debería tratar de concertarlo. Obviamente a veces es difícil. Entonces, por ejemplo, en oficinas muchas veces se rentan pisos completos, oficina no se conoce la disposición del mobiliario. Eso es normal, pero hay que buscar la manera de educar al mercado, educar al cliente final, al constructor, que él sepa que nosotros necesitamos evaluar el plano completo con las tareas específicas que se va a hacer por área y de esa manera vamos a obtener el mejor diseño de iluminación. Bueno, un poquito del portafolio de productos. Es el portafolio Qué de pena, Silvania. ingeniero. Sí, señor. Tenemos una pregunta. Andrés Grisales nos pregunta, buen día, para aplicaciones de contenedores eléctricos, ¿cuál área se recomienda tomar según la tabla? Contenedores eléctricos. Tomamos nota y al final buscamos en el Retilab porque el tiempo está un poquito corto y realmente la tabla del Retilab está muy larga. De contenedores eléctricos, yo he visto que hay cuarto eléctrico en el Retilab. Yo que pensaría que se aplica a esa si no hay una específica de contenedor. Pues déjame al final de de la charla buscamos el dato. Listo, dale, muchas gracias. Listo. Bueno, portafolio de productos de Silvania. Esto es una abrebocas apenas. Producto GC350 es el de mayor especificación. Le sigue la GC 015. Aquí tengo un errorcito, 015. La HBL, un producto más de orientación comercial y bodegas. Las Canopy, esto es una abrebocas apenas. El portafolio de Silvania ustedes lo pueden ver en la página de nosotros. Al final de la charla les voy a mostrar la página. Novedades que tenemos este año, definitivamente a nivel regional, especialmente en Centroamérica y México y mercados americanos,
se está imponiendo las opciones de varias temperaturas de color integrada en un producto. Esta GC350 con tres temperaturas de color tiene un selector en la parte frontal, se retira un taponcito y ahí está el selector. Me permite seleccionar entre tres temperaturas de color, temperatura de color neutra, fresca y fría. Y el otro taponcito me permite setear la luminaria en tres niveles de potencia diferente. Entonces son productos que vienen como muy flexibles para diferentes aplicaciones. Una gran novedad este año, estamos lanzando un sensor. Este sensor es un sensor que me trabaja tanto como fotocelda como sensor de movimiento. Entonces, es un sensor que me va a permitir optimizar el uso de mi iluminación. Está pensado mucho en entornos de bodegas, en donde uno muchas veces entra a la bodega, unas bodegas muy grandes con muchos racks de almacenamiento, donde básicamente están ocupados de 10 racks, dos o tres están los operarios haciendo sus tareas de selección de producto y el resto de los pasillos se encuentran vacíos y con iluminación plena. Entonces, este producto nos va a permitir a nosotros, se conecta de hecho de una manera muy sencilla en la luminaria GC350 como un accesorio adicional y nos va a permitir que esos pasillos que no tengan presencia de personas, no se detecta movimiento, la luminaria tiene un retardo por defecto, eso es configurable, reduce el nivel de iluminación y tiene un segundo retardo que si no detecta movimiento apaga la luminaria. Una vez que un operario ingresa al sector donde está la luminaria, se detecta y la luminaria se vuelve a encender al flujo nominal. Entonces es un producto bien interesante que estamos introduciendo este año en el portafolio de Silvania. Bueno, ya vamos a pasar rápidamente por portafolio. Esta lineal se renovó, básicamente se hizo un rediseño del producto para hacerlo más compacto. Hay novedades en el portafolio a nivel regional. Esto todavía no se ha lanzado oficialmente en el caso de la operación de Colombia, pero si fuéramos a la página, por ejemplo, de productos de Silvania en México bajo la marca Lumians o Silvania en El Salvador, ya se está trabajando luminarias High Bay que me permiten una temperatura ambiente de hasta 70 grados centígrados, particularmente en el tema de la industria de vidrio y la industria de cementos. Este producto tiene su uso en ciertos espacios donde hay procesos productivos que generan muchísimo calor y que por supuesto, como lo comentaba una persona anteriormente en una pregunta, se veían afectadas, las luminarias que se colocaban ahí se veían afectadas por la alta temperatura. Entonces, este sería el producto especificado para ese tipo de aplicación. Otros productos que nos han pedido a nivel regional, en Colombia no es muy popular la certificación NSF. NSF es una certificación para el sector alimentos y plantas de procesamiento de alimentos, en el cual se garantiza que el exterior del producto, primero, no va a soltar ningún residuo para en su funcionamiento normal, no va a generar ningún residuo hacia el proceso productivo del procesamiento de alimentos y adicionalmente, si por accidente, por alguna razón, de pronto cayó un objeto encima de la luminaria y generó un pequeño residuo, los residuos de esta luminaria son inocuos, es decir, pueden caer en el proceso productivo, no van a afectar el producto que se está trabajando allí. Este producto es súper demandado en los mercados que exportan hacia Estados Unidos porque, por supuesto, si una productora de alimentos quiere exportar a Estados Unidos, tiene que tener esta certificación NSF en todo su proceso productivo. En el caso de Centroamérica, especialmente México, es un producto que nos piden muchísimo y que nosotros estamos comenzando a mostrar a nivel de región andina, aunque en región andina, pues desde que no exporten a Estados Unidos, no hay no hay como esa necesidad de la certificación. En el caso de Colombia, por ejemplo, en los reglamentos que hay a nivel de alimentos, lo que se exige es que el producto sea hermético. Entonces, prácticamente que en general las luminarias herméticas
pueden cumplir y que sea un producto hermético y que se pueda lavar fácilmente. Entonces, las plantas de alimentos normalmente en Colombia el 99% de las aplicaciones se cubren con luminarias herméticas normales. Bueno, un poquito del portafolio de luminarias herméticas. Acá lo importante, reitero el comentario de si se utilizan luminarias con tubos que sean luminarias con factor de potencia alto, que en el caso de Silvania tenemos tubo de policarbonato 18 vatios y tenemos tubo T5 en 25 vatios. Varias opciones para el sector. Sin embargo, en industria realmente la recomendación de nosotros es trabajar siempre las herméticas integradas, que son las que dan el mejor desempeño y tienen el driver más robusto para soportar las condiciones exigentes del entorno industrial. Bueno, porque va a pasar rápidamente por los productos, el tiempo está corto. Un poquito de iluminación de emergencia. Iluminación de emergencia es el tipo de iluminación o el tipo de producto que nos permite un nivel de iluminación mínimo para evacuación. Aquí es importante distinguir entre la iluminación de emergencia y la suplencia completa, porque la idea de la iluminación de emergencia es que se active inmediatamente y se active con un nivel de iluminación reducido apenas para evacuar. En el Retilab antiguo se pedía emergencia en las áreas en las rutas de evacuación. Sin embargo, el Retilab nuevo se ha puesto un poco más exigente, ha incluido algunos puntos críticos de las edificaciones, incluyendo, por ejemplo, los cuartos técnicos, incluyendo las intersecciones entre pasillos, así no sea parte de la ruta de evacuación formalmente hablando, y adicionalmente ha subido un poquito los niveles de iluminación. Esto prácticamente queda para otra capacitación. Entonces, lo que sí quiero comentarles hoy es qué opciones tenemos nosotros. Hay opciones que funcionan exclusivamente cuando hay un corte de energía, como la luminaria R1, que es bien conocida en el portafolio de Silvania. Hay opciones que son de uso mixto porque pueden funcionar como fuente de iluminación normal. Y cuando hay el corte de energía, entra a actuar el kit de emergencia con un flujo reducido. Entonces, esto lo podemos ofrecer en portafolio de áreas clasificadas, en algunos productos high bay y en algunas luminarias herméticas. Bueno, un poquito el funcionamiento de este tipo de producto. La idea es que este tipo de producto, en funcionamiento normal, se alimenta el driver. El driver va a tener dos funciones. Por una parte, si el usuario enciende la luminaria, debe prender y apagar normalmente, pero adicionalmente también va a estar recargando la batería que tiene internamente, para que en el momento del corte de energía sea la batería la que alimente el circuito eléctrico, alimente el módulo LED. Entonces, básicamente el circuito de una luminaria de emergencia. Hay otras soluciones más interesantes, es una de las novedades del portafolio de Silvania. Este es un producto que se coloca externo a la luminaria High Bay. Funciona con cualquier luminaria High Bay que trabaje, que tenga driver dimerizable tipo 0 a 10 voltios, que permita alimentación de 170 voltios DC. DC porque en modo de emergencia el producto no produce señal AC, sino produce DC. Y que sea de máximo 200 vatios. Entonces, este producto es un poco diferente el funcionamiento. Aquí, como se dan cuenta, no estaría directamente conectado al módulo LED, el kit de emergencia, sino que son como dos sistemas aparte, conectados entre sí, de manera que la luminaria, cuando no hay corte de energía, cuando hay energía eléctrica, funciona normalmente. Y ante el corte de energía, lo que hace el producto es alimentar por una parte el driver con 170 voltios corriente directa y por otra parte a través de la interfaz de atenuación que tiene que estar conectada, reduce el flujo para poder garantizar la autonomía o el tiempo que debe estar encendida durante el corte de energía. Bueno, un tema de consulta recurrente es cómo se hace el diseño de iluminación. Acá les quiero comentar que de hecho hay algunos videos en el canal de YouTube de la compañía. Más adelante se los voy a presentar si el tiempo nos alcanza. Lo que sí les voy a comentar es que las fotometrías del tipo luminaria doble spot, las fotometrías, hay dos tipos de fotometría. Una del producto completo, que sería básicamente este producto con los dos spots hacia adelante medido en laboratorio, y otra que me recoge únicamente la fotometría de un spot.
Entonces, cuando yo hago el diseño de iluminación, prácticamente me toca insertar, entre comillas, dos fuentes de iluminación y orientarlas para poder hacer el diseño. Esto es uno de los temas de consulta que nos hace con más frecuencia los diseñadores de iluminación. Otro punto importante es el mantenimiento del sistema. Esto también el Retilab lo está mejorando. Entonces hay que tener mucho cuidado de recomendarle al cliente que haga estas verificaciones periódicas de que la luminaria de emergencia está funcionando correctamente. En general se recomienda que al menos una vez al mes se active el botón de ensayo o el botón de test, de manera que podamos ver si la luminaria está funcionando correctamente y una vez al año se logre una activación larga, es decir, varios minutos con la luminaria activada, esa simulación del corte de energía para poder verificar que la batería está en buenas condiciones. Bueno, voy a pasar rápidamente por el portafolio de producto. Y tenemos desde las luminarias de uso general, como la R1, R3, unas de uso más, por su apariencia física, se usa mucho en el sector oficinas. Sin embargo, si uno va a la ficha técnica de la R3, esta R3 Design, que es chiquita, es compacta, tiene mejor flujo que una R3 normal. Entonces, un producto que también en industria, por el flujo, se está comenzando a usar, a pesar de que su apariencia es mucho más estilizada. Y los productos ya de sector industrial, la R1 High Wattage, que esta está en el portafolio regional de Silvania en Colombia, la hemos tenido a veces no, básicamente porque hemos notado que se prefiere otro tipo de iluminación. Básicamente los constructores cuando hay high bay, cuando hay alturas, prefieren una high bay con emergencia que colocar una R1 High Wattage y una luminaria de emergencia doble spot para ambientes industriales. Bueno, el tiempo se nos está acabando, entonces vamos a pasar rápidamente por el tema de iluminación de áreas clasificadas. Johan, ¿tú crees que nos podemos demorar otros 10 minuticos? Sí, dale, no hay lío, no hay problema. Perfecto, estoy corriendo un poquito. Ahí discúlpenme que estamos abarcando muchos temas en poquito tiempo. Áreas clasificadas es un sector que me parece súper interesante en nuestro mercado, sobre todo porque es un sector que en donde tenemos mucho desconocimiento. Muchas veces nosotros vamos a una industria, de hecho yo he ido a visitas en donde vamos básicamente a buscar asesorar al cliente respecto al cambio de iluminación en las bodegas y a veces, créanme que me ha pasado, uno notaba que había contenedores de producto, canecas de esas grandotas que tenían los sellos de inflamable. Eh, una vez nosotros estudiamos el tema, prácticamente la invitación que estamos haciendo a todos es cuando se vean ese tipo de situaciones, recomendarle al cliente que haga, que pida una evaluación de parte de la aseguradora de riesgos para definir si ese tipo de contenedor debería estar en un área aislada y esa área aislada debería tener unas medidas de seguridad adicionales. ¿A qué se refiere eso? Precisamente las áreas clasificadas. Para que nosotros tengamos una explosión debe haber tres factores. El primero, oxígeno, que en todas partes lo tenemos. El segundo, un material combustible libre en el ambiente que se esté mezclando con ese oxígeno. Ahí ya tenemos una mezcla lista para encender. Y el tercero, una fuente de ignición o una chispa o algo que inicie como tal el encendido del material. Entonces, básicamente los productos de áreas clasificadas se enfocan en que la infraestructura eléctrica, incluyendo iluminación, evite ser una fuente de ignición. Por supuesto, si es un proceso de productivo de pinturas, yo necesito tener solventes. En mi proceso productivo necesito sacar esos solventes del contenedor y mezclarlos con los otros materiales, con las otras materias primas. Voy a tener el material de manera corriente en el ambiente. Yo esto no lo puedo cambiar, a no ser que cierre mi fábrica. Lo que sí puedo hacer es que en donde tengo esa situación, mi infraestructura, incluyendo la iluminación, evite ser una fuente de ignición. Por supuesto, 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 por supuesto. Bueno, en general nosotros encontramos áreas clasificadas en cualquier sector donde estemos manipulando materiales combustibles. Por supuesto, el sector más natural que se le ocurre a uno siempre es el sector de gases y vapores inflamables, donde está el sector oil and gas, pero podemos tener también polvos combustibles en otros sectores y fibras en otros sectores. Permítame, me adelanto un poquito.
A Por nivel supuesto, de normativa, hay dos normativas, la americana y la europea. En el caso del portafolio de Silvania, nosotros trabajamos productos de especificación europea hace más de 10 años. El portafolio bajo especificación americana UL lo estamos trabajando hace más o menos 5 años. Entonces, realmente nuestra experiencia en la región se ha extendido a partir de tener el portafolio UL porque realmente en nuestros países prácticamente todo lo que es de áreas clasificadas se realiza de acuerdo a la normativa de la NFPA 70 que exige los productos con certificación UL. por supuesto, por supuesto, por Bueno, supuesto. un mensaje importante, ¿quién debe clasificar las áreas? Aquí prácticamente es quién no debe. Entonces debe estar el equipo a cargo de ingeniería, las empresas especializadas en clasificación de áreas peligrosas, las aseguradoras. ¿Quién no va a hacer una recomendación o una especificación de área clasificada? Nosotros como proveedores de sistemas de iluminación, a pesar de tener un conocimiento del tema, de conocer bien nuestro producto, nosotros no somos el personal idóneo para definir si un área de un proceso productivo en una instalación es área clasificada y qué tipo de área clasificada es. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Porque definitivamente el tema es bien delicado, la responsabilidad es muy alta y hay que hacerlo por esta clasificación de área, la tiene que hacer oficialmente, directamente, quienes son los responsables de la instalación, asesorados por las personas que tienen el mejor conocimiento. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por Bueno, supuesto. ¿cómo funciona un producto de áreas clasificadas? Básicamente es un producto que tiene eh, un chasis con una robustez adicional que puede soportar incluso las condiciones más adversas. Aquí se piensa en el peor caso, prácticamente el producto está diseñado para que el driver explote y esa explosión al interior del drive de la luminaria no deje salir ni una chispa ni deje salir vapores calientes fuera de la luminaria. Es importante tener en cuenta que en la presentación ponemos el cable aquí muy informalmente. Sin embargo, en instalación de áreas clasificadas, toda la infraestructura eléctrica debe tener especificación de áreas clasificadas. Es decir, a esta luminaria debe llegar una tubería especial Por supuesto, con la clasificación correspondiente, tipo NPT, y debe que estar instalada de manera correcta, es decir, esto viene enroscado y totalmente hermético, de manera que si en la eventualidad que el driver explote, primero la luminaria por sus sellos no va a dejar salir vapores calientes y segundo la ductería, por supuesto, por la ductería tampoco se va a poder escapar ni chispas ni vapores calientes. por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por Bueno, supuesto. hablemos un poquito específicamente de cómo se identifica el producto de áreas clasificadas. Ustedes van a encontrar en los productos y de hecho en los proyectos este tipo de nomenclatura. Clase, división, grupo y temperatura. Eso es básicamente lo que se hace para parametrizar un área clasificada. Entonces veamos a qué se refiere cada parámetro. Por supuesto, Clase es el más general, identifica el tipo de material inflamable que yo tengo. Entonces, por ejemplo, clase uno incluye todos los gases o vapores inflamables. Esto agrupa industria química, pinturas, algunas industrias farmacéuticas que manejan solventes. Por supuesto, agrupa todo lo que es el sector petróleo y gas, refinerías, plantas de gas, petroquímicas. Es como el sector clase uno se considera como lo más riesgoso por la naturaleza del material y por lo difícil de alguna manera de contener estos materiales cuando están en el ambiente. Clase 2 es polvos combustibles. Aquí podemos tener cosas muy obvias como la industria de los juegos pirotécnicos y la industria del tema de carbón, pero tenemos también segmentos asociados que no son tan conocidos en el mercado como el tema de alimentos, particularmente los silos de granos y harinas. Hay partes del proceso productivo donde bajo determinadas condiciones podemos tener una concentración de polvo tan grande que si llega alguien, por ejemplo, alguien descuidado fumando, se puede ocasionar una explosión. Entonces son sectores en los que uno no se imaginaba un riesgo y realmente sí lo puede haber. Clase 3 es fibras y o partículas volátiles. Esto normalmente se considera el sector menos riesgoso desde áreas clasificadas. Sin embargo,
Si nosotros hacemos memoria acá en Colombia, ¿cuántos incendios en fábricas de colchones han habido en los últimos 10 años? Yo recuerdo tres, el último hace como 3 años saliendo por acá por la Avenida Calle 80 al occidente de Bogotá, que fueron muy graves precisamente porque en esos procesos productivos a veces se subestima el riesgo y muchas fibras son altamente inflamables. Por ejemplo, las fibras de poliéster. Si yo tengo una bodega llena de fibras de poliéster y por algún motivo, un descuido, un cortocircuito, se encendió ese material, es realmente muy, muy inflamable y se puede extender un incendio de una manera importante en muy corto tiempo. Entonces, este es un sector donde también necesitamos decirle a la industria, oiga, pilas con lo que está almacenando, en especial donde lo tienen grandes cantidades, haga hacer clasificar su área. Por supuesto, la idea no es decirle, tampoco llegar alarmistas a decir, no, toda su empresa necesita áreas clasificadas, porque realmente esa evaluación la tiene que hacer un experto y seguramente va a haber recomendaciones del tipo de aislar la materia prima que tiene esas características y en esa bodega de producto peligroso tener todo con áreas clasificadas, no necesariamente en toda la industria. Yo recuerdo. El segundo parámetro es división. Básicamente me indica con qué frecuencia está presente la sustancia peligrosa. Aquí tenemos división uno que está siempre presente en el ambiente, por ejemplo, en el interior de un contenedor. División 2 es que está presente ocasionalmente tanto debido a accidentes en la infraestructura o a fugas, como debido a la naturaleza del proceso productivo, por ejemplo, los puntos en donde se hace transferencia del material. Entonces, lo más riesgoso, por supuesto, es división uno. División 2 se considera un poco menos riesgoso. Aquí también hay un tema interesante y es que en algunos proyectos que hemos visitado, hemos encontrado espacios donde al ingeniero le han dicho, probablemente un proveedor de productos, su espacio es clase uno, división uno, pero realmente uno no ve presencia constante del material. En algunos casos nosotros hemos visto una tendencia a sobreespecificar los proyectos, básicamente porque pues a nivel del proveedor pues es más rentable vender un producto clase uno, división uno, porque es más caro. Sin embargo, pues como les comentaba, nosotros de parte de Silvania no podemos hacer una reclasificación de áreas, pero sí se le puede preguntar al cliente, digamos que de alguna manera pedirle que confirme esa clasificación, que normalmente algunos casos han cambiado de clase uno División uno a clase uno División 2 porque va una persona idónea y efectivamente se da cuenta que en esos espacios solo hay presencia del combustible en unos momentos particulares, es decir, de manera no constante. Yo recuerdo. ¿Qué diferencia un producto de división uno a un producto de división 2? Básicamente el producto de división uno tiene que ser más robusto. Aquí en este slide ustedes pueden ver uno de los ejemplos que tenemos nosotros, tanto la opción clase uno división 2 como la clase uno división uno. Entonces, por supuesto, clase uno división uno necesita un housing mucho más grande porque debe soportar unas condiciones mucho más exigentes. El tercer parámetro el parámetro de grupo es complementario a la clase porque es una especificación del material que se está almacenando o que se tiene presencia en el ambiente. Clase uno incluye los grupos A al D. Entonces, por ejemplo, aquí el grupo D es propano o gasolinas. Clase 2 abarca el grupo E al G, incluyendo grupo E es polvos de metal, grupo F es tema de carbón y madera, grupo G proceso de harinas y granos. Clase 3, no, hasta ahora las normas no han especificado un grupo. Este parámetro de grupo realmente es como complementario al tema de clase. Finalmente, el último parámetro técnico es el parámetro de temperatura. Este parámetro es bien interesante porque me indica mediante un código que ustedes pueden ver acá, que arranca de T1 hasta T6, donde T6 es el más exigente, me indica, entre comillas, qué tanto se calienta la superficie de la luminaria en su exterior. ¿Por qué es importante esto? Porque los materiales inflamables tienen una característica que se llama la temperatura de autoignición. Eso quiere decir que un material inflamable, un gas, por ejemplo,
sin necesidad de una chispa o una llama, simplemente con que yo le acerque un pedazo de metal muy caliente, se puede iniciar la ignición, iniciar el incendio. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que cruzar la información de la clase de temperatura de mi producto con el material. Pucha, yo a veces en las presentaciones incluyo un material de magnesio, creo que es. Hay un material que es supremamente, su temperatura de autoignición es 90 grados centígrados. Entonces, si yo llevo un producto clase T5, ese producto en alguna parte de la superficie se va a calentar a 100 grados centígrados, no sería adecuado porque ese producto me va a encender el material. En ese tipo de producto yo necesito un producto que se caliente menos que su temperatura de autoignición, entonces necesitaría un producto clasificación T6. Pero esto es algo también que define directamente quien haya hecho el análisis de riesgo del sitio y del material que se está almacenando. Bueno, un poquito del portafolio, lo voy a pasar aquí rápidamente. Lo que les comento es que son productos muy robustos, construcciones especial como les comentaba. Adicionalmente son los productos con mejor resistencia a la corrosión en el portafolio de Silvania. De hecho, nosotros ya hemos tenido casos de puertos en el que han seleccionado el producto de áreas clasificadas básicamente no por la área clasificada, sino por la resistencia a la corrosión, que el sector marino también se acepta mucho el producto de áreas clasificadas por su alta resistencia a la corrosión. Nosotros tenemos portafolio lineal, portafolio tipo campana o high bay, portafolio tipo proyector, portafolio tipo baliza y portafolio de emergencia. Voy a pasar así rápidamente con algunos comentarios. En las lineales les comento que las vendemos en dos formatos, en 60 centímetros y 1,20 con opción de emergencia. Son productos que se puede configurar su salida luminosa, es decir, el producto en el driver yo le puedo decir no funciona a 40, sino funciona a 30 vatios para optimizar mi diseño de iluminación. La high bay realmente, normalmente uno espera colocar una high bay a alturas considerables, sin embargo, realmente en áreas clasificadas no hay muchos espacios que uno diga área clasificada con grandes alturas. Entonces, esta high bay se utiliza mucho en espacios donde se requiere un nivel de iluminación mucho mayor al que puede ofrecer la opción lineal. De hecho, su ángulo de apertura no tiene lentes, es 110 grados, un ángulo de apertura muy amplio, básicamente donde necesitamos una cantidad de luz mayor. El proyector lo hemos utilizado mucho en el tema de, petrolero, en campos de exploración. Es un producto que ya prácticamente demanda la industria y ya está especificado. Aquí la diferencia, no solo el formato rectangular, sino que el producto trae lentes con ángulo de apertura 60 grados, precisamente para poder concentrar la luz donde se necesita. Las balizas las tenemos en varios formatos. Esta es la clase 1 División 1, es el producto de más alta especificación en cuanto a riesgo de explosión. Este producto también lo tenemos en versión clase 1 División 2, en dos versiones de hecho. Un producto que nos había pedido mucho la industria minera porque quieren un producto que sea un poco menos alto. Y la versión entre comillas, eco, que realmente en el tema de áreas clasificadas son productos costosos. Aquí no hay nada económico realmente, pero es la versión de baliza clase 1 División 2, más pequeñita. Perfecto. Finalmente, la emergencia, producto bastante robusto. Es un producto que tiene dos spots de 5 vatios. Para que ustedes se hagan una idea, la luminaria de emergencia estándar de nosotros, la R1, maneja dos spots de 1 vatio. Entonces, es un producto que tiene un flujo luminoso bastante alto en el modo de emergencia. Aviso de salida, también otro producto que pidió mucho la industria para complementar la iluminación de emergencia. Perfecto. Finalmente les quería comentar que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por poner información pertinente de los productos y algunas utilidades al mercado. En este momento, pues los quiero invitar a utilizar dos recursos.
Permítame, me salgo la presentación un momentico. Me voy por acá a mi navegador. El primer recurso, por supuesto, la página web. Aquí ustedes van a encontrar los productos de la línea profesional en iluminación LED profesional interior y en la línea de áreas clasificadas. Entonces, aquí está toda la información, están las fichas técnicas, están los archivos AIES, de acuerdo a la disposición del Reglamento Técnico de Iluminación versión 2024, la información tiene que estar al alcance de los usuarios. Entonces, nosotros estamos declarando la información completa de nuestro portafolio. Otra utilidad que estamos trabajando en este momento, por el momento está bajo la página Easy Lighting Tools, como la pueden ver acá en el navegador. Aquí hay particularmente para el sector industrial, hay una calculadora de luxes. Esto estamos en proceso de actualización bajo las nuevas disposiciones del Retilab. Sin embargo, es muy útil, por ejemplo, en el sector industrial. Yo puedo entrar acá, puedo darle el tamaño de mi bodega, 15 metros por 30 metros, la altura de la bodega, que es una bodega de 8 metros de alto, el tipo de área, esto está alineado con el Retilab 2010, aún no lo hemos actualizado a Retilab 2024, estamos trabajando en ello, pero pues tenemos una referencia bajo las tareas que tenía el Retilab antiguo. Por ejemplo, nos vamos para trabajo de ensamble, reflectancia de paredes media, el producto que yo quisiera especificar, coloco la de... Y esta herramienta me indica cuántas luminarias necesito en ese espacio y me saca un esquema básico de cómo estarían distribuidas las luminarias. Entonces, una utilidad que está enfocada, por supuesto, no vamos a reemplazar el diseño de iluminación, simplemente cuando uno quiere sacar un presupuesto rápido o tener una idea de cuántos puntos eléctricos necesito, por supuesto que puedo utilizar esta utilidad. Perfecto. Listo, pues eso era lo que nosotros teníamos preparado para comentarles el día de hoy. Entonces quedamos abiertos a las preguntas. Qué pena a todos, buenos días. Antes de iniciar con las preguntas, les recuerdo que en el chat del Teams tenemos el registro para que todos por favor lo diligencien. Jorge tiene la mano levantada. Adelante, pregunta. Muy buenos días, ingeniero. Sobre la parte técnica, antes de las luminarias, hablaban de los drive y la vida útil y el mantenimiento. Sobre los drive, en caso de van lineales con la vida útil del panel o por la exposición pueden fallar y eso se puede conseguir aparte o va ligado a la luminaria. Y segundo, sí, sobre sí, sobre el mantenimiento. ¿Qué tan accesible es? Porque conocemos de primera mano que muchas luminarias LED fallan por tema, los dispositivos es por temperatura. Y en la del área de mantenimiento, a pesar de que son de bajo mantenimiento, si hablamos de 70.000 horas de funcionamiento, estamos hablando de 2 años, muchas ocasiones la parte de disipación o el acople de la lámpara o la superficie LED al disipador, como en los procesadores, se secan. ¿Eso es accesible también para aumentar la vida útil o va sellado y ya no hace parte se pierde algo de la hermeticidad? Listo. En general los productos vienen, entre comillas, libres de servicio, es decir, que el único mantenimiento que se hace es limpieza. Y ese es el mantenimiento en general. Lo que recomendamos nosotros es, si fuera posible, con un soplador o con una escobilla de cerdas suaves, limpiar la luminaria y garantizar que no se acumulen residuos en los disipadores de calor, porque esa es la razón más frecuente de daño prematuro a las luminarias. En cuanto al driver, pues en general de una luminaria LED, la parte más delicada es el driver. El driver, desde que esté en unas condiciones adecuadas de funcionamiento, está alineado con la vida útil de la luminaria,
debería durar las 70.000 horas. Puede haber daños, por ejemplo, si hubo una descarga atmosférica, pues los drivers se dañan. Si hay baja tensión, los drivers se dañan. Si están expuestos a unas condiciones de ruido eléctrico muy altas, se van deteriorando y puede que no cumplan con su expectativa de vida. Respecto a los repuestos, eso es una de las cosas más complicadas en este momento en la industria de la iluminación, porque pues las cosas no son tan fáciles como en la época de las tradicionales, que uno decía balasto para sodio 70 o balasto para metalar 150, todo era estándar, salvo que fuera estándar europeo, estándar americano, que era lo que nos daba como trabajo en esa época. Pero actualmente las condiciones de trabajo de tensión y corriente del driver, de la salida del driver hacia el módulo LED son específicas para cada producto. Entonces, ofrecer repuestos es un poco complicado. Sin embargo, a veces se puede ofertar el repuesto siempre y cuando pues el cliente nos dé la esperita porque no se puede tener stock a nivel local, nos toca traerlo directamente de fábrica. Hay algunas empresas que están comenzando a importar o a representar marcas de drivers, por ejemplo, Minwell tiene su representante acá a nivel Colombia. Sin embargo, pues para ellos también es difícil tener todas las referencias disponibles. Entonces, ese es un tema. Cuando un driver, por algún motivo, una subtensión, por ejemplo, se dañó, nosotros podemos cotizarlo, pero el tiempo de entrega va a ser, si se trae aéreo, el costo sube un poco y el tiempo de entrega puede estar entre 45 y 60 días. Si se trae marítimo, el costo va a ser más competitivo, pero pues nos toca esperar los 120 o 130 días. ¿Se pueden hacer adaptaciones? Sí, pero ahí deben contar con la información de parte del fabricante, es decir, de parte de nosotros, de ese módulo LED. Por ejemplo, un driver de una GC350 tiene una corriente y una tensión de funcionamiento a su salida específica, es decir, a la entrada del módulo LED. Se puede reemplazar por otro driver con la misma condición de corriente y tensión. Se podría hacer siempre y cuando se verifique que se esté cumpliendo con esas condiciones de tensión y corriente. Realmente a nivel eléctrico no hay tanto problema. Muchas veces la limitante es más a nivel físico, porque por ejemplo el driver redondo no es tan comercial. La gente de Minwell, por ejemplo, puede tener drivers similares, pero en formato rectangular. Entonces ahí habría que hacer una adaptación un poco complicada en el chasis, pero en teoría reparación se podría hacer cambiando el driver. Muchas gracias. Listo. Para finalizar, tenemos una pregunta en el chat. Andrés Grisales pregunta, buen día, ¿de casualidad Silvania cuenta con reflectores exteriores con características de emergencia o alguna opción de luminaria de emergencia para aplicación exterior? Gracias. Perfecto. Efectivamente, permíteme, me devuelvo aquí a una slide de la presentación. Esta es una necesidad que nos han comentado varios clientes y la respuesta es que estamos en proceso de desarrollarla, básicamente apoyados en un producto que ya estamos usando a nivel de High Bay. Permítanme, les comparto particularmente el producto es este. Este. Este kit de emergencia es compatible con algunos proyectores, por ejemplo, con el proyector Silflood de Silvania. Se puede conectar exactamente como está en esta luminaria, pero que estamos reemplazando la High Bay por el proyector de emergencia. Y este kit de emergencia tiene protección IP grado 65. Entonces, en principio, esta podría ser una solución. Actualmente estamos trabajando en Silvania en desarrollar este mismo kit, pero en un formato más sencillo de instalar sobre una pared, porque este viene diseñado para estar colgado. Entonces, instalarlo sería un poco complicado a nivel de montaje. Sin embargo, a nivel eléctrico funciona perfecto. Entonces, si tienes algún caso particular, nos podrías dejar la información a través de redes eléctricas y nosotros podríamos hacer una propuesta de lo que se podría ofertar. Pero esta es la solución en principio que podríamos tener para emergencia con proyectores e incluso con alumbrado público, porque pues también la luminaria de alumbrado público tiene un driver que funciona con dimerización tipo 0 a 10 que es compatible con el driver de emergencia. Aquí más que driver es con el kit de emergencia.